Hola, mi nombre es Carlos Darío Dueñas Guzmán, soy de séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Telemática del Centro Universitario del Sur, cruzando la materia de comunicación digital. A continuación vamos a realizar la práctica número 2, que nos pide diseñar unas gráficas con 4 volts de amplitud y frecuencia 25 Hz con iteraciones para n igual a 3, 5, 21, 51, 101, con la nota de que deben ser impares. Para esto tenemos que primero poner nuestros datos. En este caso vamos a poner nuestra frecuencia, que es igual a 25 Hz, nuestro voltaje, que es igual a 4 volts. Vamos a poner el tiempo, y de ahí vamos a poner nuestro número de iteraciones. 3, punto y coma, BTF, que es igual a 0. Y aquí vamos a hacer un ciclo for para que se repita el número de veces. Va a ser el número de veces que se tiene que repetir. Y escribimos nuestra ecuación matemática de serie de Fourier, que en este caso, como se trata de una señal coseno, vamos a escribir 8 por voltaje sobre n por pi. Esto va a estar elevado al cuadrado por coseno de n por 2 por pi por f por t más BTF. Y aquí vamos a poner un end. Ahora en la parte de acá vamos a graficar, que es nuestro apartado de graficación. Y lo que vamos a hacer es colocar un plot para poder ver las gráficas. Pero como nos está pidiendo hacer 4, una para 3, otra para 5, otra para 21 y otra para 101, lo que vamos a hacer es que podemos modificar esta que ya escribimos aquí y ponerla de vuelta, pero en esta vez cambiando n a por n1, y BTF la podemos cambiar por BTF2. Y aquí en vez de 1 va a ser igual a 5. Hacemos el mismo. 2. Aquí va a ser igual a 21. Perdón, aquí puede ser BTF1. Porque tenemos BTF sin ningún número acá, aquí. Entonces aquí N2, BTF2, BTF2, BTF2.
Y la última, que sería 101, y aquí podría ser N3, N3, BTF3, BTF3. Y a la hora de graficar, ya solamente tendríamos que poner nuestro subplot. Y así seguidamente, pero como nos está pidiendo que realicemos en la actividad solamente una por una, podemos usar en vez de subplot la acción de figure y nos quedaría una por una. Aquí vamos a ver cómo es que nos presenta nuestra gráfica. Y así es como nos quedaría nuestra gráfica usando la función subplot. O aquí es cuando n tiene un valor de 3 y n tiene un valor de 5. Podemos ver que en 3 todas se pueden apreciar un poquito más curvas en la gráfica y en 5 se reducen un poco. A continuación procedo a mostrarles cómo es que se puede graficar una por una. Bueno, a mostrarles la gráfica de una por una. Y así es como nos queda nuestra primer figura cuando n tiene un valor de 3. Así es como nos queda nuestra segunda figura, nuestra segunda gráfica, cuando n tiene un valor a 5, que ya se ve que se está aproximando más a la figura. Así es como se ve nuestra tercera gráfica cuando n tiene un valor de 21. Quiere decir que se realizaron una serie de Fourier hasta el número 21. Vemos que cada vez se va acercando más y más a lo que viene siendo como una señal dientes de sierra. Y aquí tenemos nuestra cuarta iteración, que viene siendo 101, y podemos ver que las líneas casi ya están 100% rectas, derechas, ya no tienen ninguna variación. Y así es como quedan las cuatro gráficas de la práctica número 2 de análisis de señales. Para la segunda parte de nuestra práctica nos pide diseñar dos señales cuadráticas y con un voltaje de 1 volt, frecuencia de 20 Hz y otra vez con números impares. Para esto vamos a añadir nuestras variables para limpiar registros, que en la otra no los añadí, pero no tenía ninguna ventana abierta, así que no hubo ningún problema. Nuestra frecuencia, que es igual a 20 Hz, perdón. Nuestro voltaje, que es igual a 1. Nuestro tiempo,
Y ahora vamos a añadir nuestro número de serie de Fourier, que va a ser igual a 5 BTF igual a 0. Abrimos nuestro ciclo for igual a n igual a 1. El 2 es para que vaya siendo impar, de 1 se va a brincar a 3 y así sucesivamente para que sean números impares. Y añadimos nuestra ecuación, que es BTF igual a 4 por B sobre N por pi por seno por N por 2 por pi por F por T más BTF. Cerramos nuestro ciclo y vamos a hacerlo al apartado de graficación. Como nos pide hacer una figura individualmente cada una, solo voy a graficar una, pero a la hora de querer hacer las demás podemos cambiar la variable. Justo aquí en vez de 5 vamos a añadir 7, 21 hasta 71. Y pues, si no, podemos hacerlo del video anterior, que agregábamos varios ciclos for y graficábamos en función subplot si queremos verlas todas en una sola ventana. Ponemos plot t, btf, grid para que se cuadricule, para que esté cuadriculado, title, que en este caso va a ser n igual a 5. Y a continuación vamos a proceder a darle run para ver la señal, la primera señal que nos genera. Y así es como nos queda nuestra primer señal, que como vemos aún tiene un poco de variaciones, no se asemeja tanto a la señal cuadrática original, pero es porque el número de 5 es un número muy bajo. Ahorita vamos a ver cómo es que va cambiando conforme cambiemos el número de iteraciones que tenemos, bueno, el número de series de Fourier que tenemos que realizar. Así es como nos queda nuestra segunda señal, que se va asemejando un poco más a la señal cuadrática, cuando nuestro número n es igual a 7. A continuación voy a mostrarles cómo nos queda con los valores de 21 y 71. Así es como nos queda nuestra señal cuando llevamos un número n igual a 21. Podemos ver que se va asemejando incluso mucho más a la señal cuadrática, una señal cuadrática. Así, a continuación voy a mostrarles cómo queda cuando nuestro número n es igual a 71. Lo mismo que ya saben que lo mismo que tenemos que hacer es solo cambiar el número en el código y ver cómo nos queda nuestra graficación. Y esta es la última gráfica. Cuando n tiene un valor de 71 podemos ver que ya se asemeja muchísimo más a una señal cuadrática. Continuamos con la parte 3 de la práctica 2 de graficación de señales. Esta vez es una señal par y lo que vamos a hacer a continuación es escribir el código para poder modelarla en MATLAB. Comenzamos con CLC. Esto es para eliminar los registros. Nos pide que una frecuencia de 10 Hz, un voltaje de 10 volts y nuestro tiempo. A continuación ponemos nuestro número de series, que va a ser n igual a 2. BTF para nuestra función del ciclo for, que es igual a 0.
Y ahora vamos a poner a igual a 2 por b sobre pi para simplificar un poco la ecuación y no tener que escribirla toda dentro del for, ya que se nos puede complicar. Ahora hacemos nuestro for y ponemos n igual a 1 en un valor de n, y escribimos voy a escribir la ecuación por partes porque se me hace bastante complicado escribirla entera y puede haber un error. Es más simple hacerla por partes. En este caso ponemos x igual a 4 por v por menos 1 elevado a la n y cerramos. Hacemos otra variable que se llame z igual a pi por, en este caso, 1 menos 2 por n, cerramos, todo esto elevado a el cuadrado y cerramos. Y ahora en la parte de aquí ponemos c igual a coseno por n por 2 por pi por f por t y cerramos. Y aquí mismo dentro del ciclo for vamos a hacer btf es igual a x sobre 2 por c más btf. Punto y coma. Cerramos nuestro ciclo. Y ahora procedemos a escribir btf igual a btf más a, porque no incluimos a de esta parte no se incluyó dentro del ciclo, para que sí. Y entonces ahora sí vamos a nuestro apartado de graficación. Vamos a poner plot t, btf, punto y coma, grid para cuadricular, y como título le vamos a poner n igual a 2. Ahora pues, le procedemos a dar run. Y así es como nos queda nuestra primer gráfica cuando n tiene un valor de 2. A continuación vamos a hacerlo para los valores de 5, 9 y 30. Así es como nos queda nuestra graficación para n igual a 5. Y vamos a hacerla para 9 y para 30. Así es como nos queda nuestra graficación cuando n tiene un valor de 9. Y por último queda cuando n tiene un valor de 30. Continuamos con la cuarta y última parte de graficación de señales. A continuación vamos a graficar una señal impar. Para esto lo que vamos a hacer
es a continuación escribir nuestro código. De vuelta ponemos para eliminar nuestros registros y las ventanas que tengamos abiertas. Nos pide una frecuencia de 3 Hz con un voltaje de 1 volt. Y vamos a hacer nuestro tiempo. Y a continuación lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en la práctica pasada, que vamos a simplificar un poco la ecuación debido a que escribirla toda nos podemos confundir en los paréntesis. Vamos a poner A igual a 2 por pi por f por t, punto y coma, nuestra BTF, que es igual a B sobre pi más 2, más B sobre 2 por seno de A. Y ahora sí abrimos nuestro ciclo for, que aquí vamos a poner n igual a 2, punto y coma, for n igual a 2, que n, vamos a poner BTF, y ahora sí escribimos nuestra ecuación. Es un poco más simple escribirla de esta forma que si la escribimos toda completa, porque nos podemos equivocar con los paréntesis. B por 1 más menos 1, esto elevado a la n sobre pi por 1 menos n elevado al cuadrado por coseno por n por a y todo esto es más BTF. Cerramos nuestro ciclo y ahora llegamos a la parte de graficación. Podemos hacer múltiples for para graficar con un subplot y tener las 4 gráficas en una sola ventana, pero vamos a hacer las gráficas individuales. En este caso vamos a escribir plot p, btf, grid para cuadricular, y como título title igual a n. En este caso nos pide que n tenga un valor de 2. Y ahora damos run. Y así es como nos queda nuestra gráfica cuando n tiene un valor de 2. A continuación lo vamos a realizar el mismo procedimiento. Ya saben que solo cambiar el número en la variable n para lo que viene siendo 4, 16 y 32. Así es como nos queda nuestra gráfica cuando n tiene un valor de 4. A continuación vamos a escribir para un valor de 16 y un valor de 32.
Así es como nos queda nuestra gráfica cuando n tiene un valor de 16. Como podemos ver, en la primera gráfica había muchas variaciones en esta parte y ahora se está haciendo más recto. A la última graficación vamos a ver cómo cambia con un valor de 32. Y así es como nos queda la graficación cuando n tiene un valor de 32. Pueden ver que ya casi no se notan tantas variaciones, ya son muy mínimas. Y esto es todo por de la práctica número 2 de graficación de señales. Muchas gracias.